Y bueno, amigos, aquí estamos de nuevo con nuestro invitado Alejandro González desde Ontario, en Canadá, experto migratorio con quien vamos a estar hablando este tema sobre el asilo y o refugio en ese país. ¿Cómo estás, Alejandro, amigo? ¿Cómo te va? Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas. De nuevo, gracias por esta invitación. Y sí, aquí estamos preparados para compartir información contigo acerca de refugio en Canadá, un tema que está, del cual se está hablando mucho en este momento. Perfecto, perfecto, amigo. Este, como les dije a la gente de la comunidad, este es un tema muy interesante, ya que ha habido un auge en este tipo de solicitudes en el país. Pero antes de empezar con el tema, Alejandro, me gustaría saber si hay alguna diferencia o es lo mismo el refugio y el asilo político. Ok, básicamente son términos que son intercambiables. Refugio se refiere, por ejemplo, a una persona que está fuera del país, ¿no? Digamos, una persona que necesita ser reasentada. ¿Qué significa reasentamiento? Alguien que es un refugiado, por ejemplo, en Colombia, en Ecuador, y esa persona, de acuerdo a situaciones que no ha podido adaptarse a las circunstancias de esos países, entonces pide un reasentamiento en Canadá. Generalmente esto lo tramita la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados y después de un proceso de determinación. Entonces, esa persona se le llama refugiado porque ya ha sido o es un refugiado en un tercer país. En cambio, asilo se refiere, es una palabra técnica que tiene lugar a aquellas personas que se presentan en el caso de Canadá en un puerto de entrada. ¿Qué es un puerto de entrada? Puede ser la frontera entre Canadá y Estados Unidos o un aeropuerto o puerto canadiense. ¿Cuáles son los motivos o las razones por las que una persona puede pedir el asilo político en Canadá? Sí, básicamente la ley de inmigración de Canadá define lo que es un refugiado y que es una persona en necesidad de protección. Y el fundamento de estas definiciones, o básicamente de los motivos o los grounds, como se dice en inglés, son tomados de la Convención Internacional de los Refugiados, que es una convención de las Naciones Unidas que tuvo su origen en 1951 y de un protocolo de adhesión o un protocolo, para decirlo de manera sencilla, en 1961, 62, algo así. Entonces, básicamente existen cinco razones por las que una persona puede hacer una solicitud de asilo dentro de Canadá. Entonces, son cinco razones o motivos. La primera es por motivos de raza, religión, opinión política, nacionalidad u pertenencia a un grupo social en particular. Entonces quiero hacer énfasis en el quinto punto, porque generalmente la pertenencia a un grupo social en particular, en el caso de Canadá, se refiere a personas que, por ejemplo, son miembros de la comunidad LGBTQ, que en sus países de origen pueden sufrir persecución por esa condición. También mujeres que son objeto de violencia de género por parte de sus esposos o cualquier otra persona masculina dentro de su grupo familiar, o aquellas personas que son víctimas de persecución por grupos terroristas, grupos armados. Entiendo. Entonces, este es el quinto punto, ¿no? Entonces ya hemos dicho cuáles son esos cinco elementos y el quinto punto lo quise como definir un poco más para que la gente tenga noción a qué se refiere o qué significa pertenecer a un grupo social en particular. Como una especie de acuerdo de un tercer país entre Estados Unidos y Canadá. ¿Qué tiene que ver esto con el asilo o con la solicitud del asilo? Así es. Me imagino que la gente que está viendo este video tiene alguna noción de que Estados Unidos en algún momento firmó también acuerdos de tercer país seguro con algunos países de Centroamérica, no recuerdo exactamente cuáles. Pero, qué es un país qué es un tercer país seguro? Significa que los migrantes o las personas que están haciendo estos recorridos irregulares, si pasan primero por un tercer país, antes de llegar a ese país de destino, que en este caso es Canadá, obviamente, como Canadá no tiene fronteras terrestres con ningún otro país, sino solamente con Estados Unidos, entonces las personas pasan primero por los Estados Unidos. Entonces, este acuerdo de tercer país seguro se refiere a que cualquier solicitante que haya atravesado el territorio de los Estados Unidos debería haber hecho su solicitud de asilo en los Estados Unidos primero, antes Mm, de apersonarse o presentarse en una frontera, en la frontera de Canadá. muy importante. Es decir, que digamos que es como un ABC.
que para solicitar el asilo en Canadá, si entró vía terrestre, debe tener una solicitud de asilo en Estados Unidos. Pero esto es algo muy importante. No es que deba tener una solicitud de asilo en Estados Unidos. Debió haber hecho la solicitud de asilo en Estados Unidos en vez de Canadá. Ok, entiendo, A, perfecto. a eso mismo. Entonces, el acuerdo del país de tercer país seguro es un tratado firmado entre Canadá y Estados Unidos. Fue originario, está en vigencia desde marzo de 2003. Tuvo fue amendado, como le dicen en inglés, o Enmienda. una enmienda ya en marzo de 2023 debido al auge o a la cantidad de personas que estaban cruzando de manera irregular hacia Canadá a hacer una solicitud de asilo cuando habían llegado primero a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué significa un tercer país seguro? Que si usted pasó por Estados Unidos y es un país que le puede ofrecer una protección, no tiene necesidad de subir hasta Canadá, de llegar a Canadá. Y en caso de que lo haga, ese tratado o ese convenio internacional entre Estados Unidos y Canadá permite que Canadá devuelva a la gente hacia Estados Unidos. Entiendo. Aunque Entonces, existen unas excepciones a esta regla, ¿no? claro. Pero generalmente esto es lo que se hace. Ese proceso de lo que es la solicitud del asilo, ¿tiene algunos tiempos de espera? O, por ejemplo, como en el caso de Estados Unidos, que para nadie es un detalle, el sistema está colapsado, tiempos de respuesta, etcétera. En el caso de Canadá, anteriormente, antes de COVID, demoraba un año, 8 meses, incluso menos. Luego del COVID y con el auge de personas llegando de manera regular a Estados Unidos, subiéndose a Canadá, digamos que el sistema no se encuentra colapsado, pero los tiempos han aumentado bastante. Y un proceso, dependiendo del el país de procedencia y la complejidad del caso, pudiera estarse tomando un año y medio, 2 años, tres, cuatro, Y eso es que pero cada caso para la es, entrevista. si cada caso es diferente, ¿no? Va a depender también de la oficina que esté tramitando el caso. El sistema de asilo en Canadá es muy diferente al de Estados Unidos. Yo creo que he comentado esto ya en oportunidades anteriores. En Estados Unidos la gente llama a las patrullas de inmigración, les hace señas para que los vean y los detengan. En el caso de Canadá, esto no es posible. Si usted se presenta ante una patrulla de inmigración cruzando la frontera con Estados Unidos, lo más seguro es que lo devuelvan si no tiene una razón para no ser devuelto, que ya esto lo vamos a hablar más adelante, Claro, ¿no? entiendo, perfecto. Entonces, la idea es, o las personas que hacen esto lo hacen de manera irregular y escondiéndose de las patrullas o la policía montada canadiense. En Estados Unidos, como acabo de decir, la gente hace señas, llama a los oficiales de inmigración. En Canadá, si los oficiales te cachan cruzando la frontera, lo más seguro es que seas devuelto a Estados Unidos por el Entiendo. tratado del tercer país seguro. Tercer país seguro. Por eso entonces lo que hacen es que al entrar buscan es un abogado o un experto migratorio para hacer esa solicitud de manera administrativa sin tener un filtro al momento de entrar, ¿verdad? Al país. Sí, estas son las personas que cruzan los caminos verdes, ¿no? Y que no tienen un motivo para no ser devueltos a Estados Unidos. Pero digamos que las personas que llegan vía aérea por los aeropuertos, estas personas entonces tienen, digámoslo, no una entrevista de medio creíble, pero sí tienen una entrevista con el oficial de inmigración y ese oficial de inmigración va a determinar, basado en lo que esa solicitante de asilo narre, si este caso va a ser remitido al Immigration Refugee Board o digamos como, sí, al board o al ente que va a tramitar o que va a hacer las investigaciones respectivas para determinar si ese caso de asilo es legítimo, es genuino, no es fraudulento. Perfecto. Esto Durante ese ocurre tiempo, sí, perdóname, esto ocurre en el aeropuerto, digamos, usted llega a un aeropuerto canadiense, digo aeropuerto porque generalmente la frontera es solamente entre Canadá y Estados Unidos y las personas que son cachadas allí, si no están en uno de los motivos para ser exsexta o que no sean devueltas a Estados Unidos, no tiene lugar este proceso. Pero si una persona llega a Canadá vía aérea, que es lo que realmente generalmente ocurre, y si la persona en ese momento no quiere hacer esa solicitud de asilo, digamos una persona llega como turista
aquí viene, vengo de turista, tiene una visa, el oficial de inmigración canadiense verifica la identidad de la persona, el tiempo que la persona va a estar, la persona entra, la deja pasar, ¿no? Ya la persona sale al aeropuerto y se dirige a su destino. Ya dentro de Canadá, una vez que la persona ha hecho ese chequeo en inmigración, puede hacer esa solicitud de asilo, es decir, lo puede hacer de manera online. Anteriormente había que apersonarse a una de las oficinas de migración o a la policía y hacer esa solicitud. Ahora puede tramitar esa solicitud de manera online, ¿no? Estoy hablando de los que llegan por un aeropuerto y que no hacen una solicitud expresa en el momento en que el oficial de inmigración tiene la conversación o el chequeo de entrada, ¿no? Ok, También existe la opción de que si usted llega al aeropuerto, usted puede decir también al oficial de inmigración que quiere hacer una solicitud de asilo. En ese momento, el oficial le va a hacer una entrevista, le va a dar una documentación y dependiendo de esa entrevista, va a decidir si remite su caso al ente determinador, por decirlo de alguna manera, que en inglés se llaman Immigration Refugee Board, para saber, para determinar si ese caso de asilo puede, necesita ser tramitado y al final la persona requiere la protección de Canadá. ok. ¿Sí entendiste? Sí, 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 sí. Ujú. Está muy claro. Desde tomar a la gente en la comunidad, les decimos que pregunten o que escriban en los comentarios si lo entendieron o no, y gustosamente les vamos a responder. Así es. Precisamente, yo los invito a que vayan a las redes sociales, pueden ir al Instagram de Me Voy a Canadá, donde pueden escribir eso, o también a la de nosotros. Este, ahora, Déjame decir yo, algo. En ajá, nuestro Instagram es arroba me voy a Canadá guión bajo al final, porque si escriben me voy a Canadá no lo van a encontrar. Entonces es arroba me voy a Canadá guión bajo y allí nos encuentran. no, claro, O que en la igual lo van a página ver web. aquí escrito abajo, igual lo Ah, van a ver ya, sí, escrito. sí, verdad que tú vas a hacer allí la mención. Sí, sí, sí. Mira, Alejandro, con respecto a esa gente que solicita el asilo, durante ese proceso, digamos en ese mientras, en ese limbo, antes de tener una respuesta, las personas tienen algún tipo de beneficio, es decir, permiso para trabajar, aquí que en Estados Unidos hay un seguro social, como es en Canadá ese caso, la seguridad social, etcétera. No vamos a decirle beneficios porque la gente a veces toma beneficios como que, bueno, algo gratis que me dan y obviamente cuando la persona tiene esa conversación, si llega a un aeropuerto o luego después que entra a Canadá, y hace esa solicitud, el gobierno canadiense le va a permitir aplicar por un permiso de trabajo temporal, igualmente por el seguro social temporal. Ok, Pero ok. esto no son beneficios, son cosas que las personas tienen que aplicar para que puedan trabajar y puedan tener acceso a la seguridad social. Ahora, para decir si hay algún beneficio, el beneficio pudiera ser si una persona no tiene algún familiar o un sitio, no tiene el dinero para, por ejemplo, alquilar un sitio donde vivir, algo así, entonces probablemente la persona sea enviada a algún refugio, a un sitio donde pueda permanecer mientras tanto. Pero estas son excepciones también. Esto no significa que todo el que llegue lo van a mandar a un refugio, tiene derecho a un refugio y me lo van a dar porque es un beneficio que yo me merezco. No, son concesiones que el gobierno puede dar también dependiendo de la disponibilidad de recursos. Porque muchas veces la gente piensa, no, que, bueno, me voy a cualquier país, Estados Unidos, Canadá, pido asilo y a mí me tienen que dar refugio, me tienen que dar comida, me tienen que dar dinero, ¿sabes? No, entonces, hay para dejarlo en claro. No, no, mi duda va más que todo en base también No, a los niños. Por ejemplo, los niños con el sistema educativo. pueden estudiar exactamente, sí. No importa el estatus migratorio de los padres, ningún niño en Canadá puede quedarse sin estudiar. Obviamente van a tener derecho a la educación, a ir a las escuelas, los jóvenes en edad que van a los liceos, a los high school, también tienen derecho a tener educación. Aquí viene digamos, un filtro o una Y, si vamos así Ujú. en una autopista. ¿Me aprueban o no me aprueban la solicitud de asilo? Si no te aprueban la solicitud de asilo, ¿hay algún método para seguir adelante en ese proceso, una apelación, etcétera? Generalmente los procesos de asilo, igual que Estados Unidos, si llegara a haber una negativa, las personas pueden entonces
a apelar dentro del mismo ente o luego incluso a asistir o recurrir esa negativa ante una instancia superior. Y sí existen los caminos, las opciones, y esto hace que el proceso de asilo, por supuesto, sea mucho más largo y ya la persona entonces tiene que contratar un abogado para que el abogado le pueda representar ante una corte o incluso ha habido casos que van a la Corte Suprema de Justicia, pero sí existen esas opciones y de hecho hay otra vía que se llama el PRRA, que es como una evaluación que hace Inmigración Canadá a ver si las condiciones que había en ese país todavía existen de acuerdo al momento, porque ha habido casos de gente que tal vez hizo una solicitud de asilo hace 4 o 5 años de algún país de África o Asia, qué sé yo, y probablemente las condiciones en ese país hayan mejorado o tal vez empeorado. Si las condiciones continúan siendo las mismas o peores aún, entonces por medio de ese assessment, como se dice en inglés, el PRRA, o algo así son las iniciales, no recuerdo exactamente, pero le llamamos PRA, así el oficial de inmigración entonces puede dar una oportunidad, ¿no? Y también existe la opción, no estoy diciendo que todo el mundo tiene que hacerlo, pero son opciones o casos que pasan si una persona solicita un asilo y con el tiempo esa persona se integra a la sociedad, esa persona trabaja, o puede ir a la escuela, a la universidad, esa persona se puede casar con un ciudadano, una ciudadana del país, si esa persona tiene hijos, tiene familias, perdón, familia dentro del país y llegar a enfrentar una orden de inmigración. Existe algo en Canadá que se llama Humanitarian and Compassionate Ground, una visa por razones humanitarias y de compasión, donde Canadá, en vez de agarrar a esa familia que se encuentra en un proceso de asilo que ha sido, digamos, negado y apelado y fue negado nuevamente, o otorgar residencia permanente por medio de esta vía, tal vez porque esos niños nacieron en Canadá, esa familia, o son niños que no pueden regresar a un país determinado porque tal vez uno de los niños tiene una enfermedad y no Entiendo, hay entiendo. la medicación en ese país. Una serie de factores que el juez de Ah, inmigración, que el oficial de inmigración o Inmigración Canadá va a determinar para no deportar a esta familia hacia sí, su país. es cuando decimos que cada caso es distinto, porque tiene sus características. Así Exactamente. es, Sí, sí. así es. Mira, Cada caso es distinto. sí, cada caso es distinto. Por favor, ahora, la persona, mientras está en esa solicitud, en ese proceso de solicitud, puede salir de Canadá. Generalmente no debería salir de Canadá y mucho menos al país de donde está buscando protección. De hecho, Canadá, no he visto esto tanto de Estados Unidos, pero en Canadá sí he visto gente que le han sido revocadas, no su condición de asilada, sino su condición ya de incluso de ciudadanos. Porque ¿qué pasa? En Canadá, una vez que una persona es considerada, el país le da la protección, la persona puede aplicar para la residencia permanente y luego para convertirse en un ciudadano canadiense toma un periodo de 3, 4, 5 años. Entonces, ¿qué pasa? Digamos yo, un ejemplo, esto es un ejemplo, esto no soy yo, sino, o vamos a llamarlo Luis. Luis llegó a Canadá, hizo una solicitud de asilo, le fue reconocida esa solicitud, luego se hizo un residente permanente y al final de los 4 años, 5 años, se convirtió en un ciudadano canadiense. Luis viene del país, vamos a llamarlo Greenlandia, por decirlo de alguna manera. Y luego que Luis se hizo ciudadano, fue a Greenlandia, ¿verdad? A su país de origen, regresó y se pasó unas vacaciones allá, de unos meses, y bueno, como dicen en Venezuela, gozó un pullero. Y regresó a Canadá cuando el oficial de inmigración regresó, vio que Luis estaba viniendo de allá de Groenlandia, el país que lo estaba persiguiendo, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué es esto? Tú viniste de ese país porque estabas huyendo, tu vida estaba en peligro y ahora resulta que te fuiste de vacaciones y tal vez hasta le revisa el teléfono o ve las redes sociales y Luis está en la playa tomando cerveza, cosas así. Ha habido casos como esos donde esas ciudadanías han sido revocadas y la persona Wow. tiene una orden de deportación y tiene que irse, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque la gente piensa, y de hecho yo vi discusiones de estas en Estados Unidos del senador Marco Rubio, que los cubanos llegan
a Estados Unidos diciendo que están huyendo de Fidel Castro y apenas obtienen la residencia permanente al año, a los 2 años, por la cuestión de los pies del ajuste cubano, se van de vacaciones a Cuba. Entonces, ¿cómo es eso posible, no? Probablemente esto también vaya a tener un efecto. Y habrá habido uno que otro caso de revocación en Estados Unidos, pero no es tan común. En Canadá sí es común ver esto. Entonces, las personas tienen que tener mucho cuidado si usted obtiene una residencia permanente, una ciudadanía en Estados Unidos, Canadá o en cualquier, porque esta regla es general a nivel mundial. No regrese de nuevo a su país porque se estaría metiendo en problemas. Hay una duda que estuve viendo en las noticias últimamente con respecto a las solicitudes de refugio. Tú también comentaste hace unos minutos de que han habido, no está colapsado el sistema, pero sí se están retrasando los tiempos. Y vi una noticia con respecto a solicitudes de refugio por parte de la comunidad mexicana en Canadá. Y estaban hablando algo sobre colocarles de nuevo el requisito de visas, porque están todavía empañando o filtrando o dilatando más ese proceso. ¿Qué sabes? Sí, bueno, los mexicanos no necesitan visa para Canadá. Generalmente las personas de la mayoría de los países de Latinoamérica para Canadá, visitar Canadá necesitan una visa. Es un proceso que se toma de 6 meses a 8 meses, incluso un año. Hay que reunir una serie de documentación, enviarla a Inmigración Canadá. Bueno, los mexicanos simplemente, también están los chilenos y algunos países de América Latina como Costa Rica, Panamá, Argentina, que si esos ciudadanos de esos países, que Costa Rica, Panamá, Argentina, si tienen visa de Estados Unidos, pueden entonces solicitar una autorización electrónica en Internet. Esto es un proceso que se hace en Internet, pero no necesitas tú proveer la documentación que se requiere generalmente cuando es una visa, ¿no? Entonces es fácil para los mexicanos, resumiéndolo, conseguir esa autorización para Canadá. Bueno, no es fácil, pero hay que hacer un proceso. Lo Todo que quiero trámite. decir es que no necesitan aportar una serie de documentos, traducir. Y una vez que tienen esa respuesta de Canadá, viajan a Canadá y la mayoría, entonces, de México, algunos realmente sí necesitan esa protección, otros no, y se ha convertido como algo deportivo, ¿no? Entonces todo el mundo dice, bueno, no quiero regresar a México y hacen una solicitud de asilo, y esto ha hecho que como se dice, dilatado, ha hecho que los procesos de inmigración se hayan alargado, y son solicitudes cada día que aumentan cada día más. Y un 80% de esas solicitudes son fraudulentas o Digamos irrisorias, es decir, que que no no tienen base. reúnen. Exactamente, que no reúnen los requisitos que exige la ley, ¿no? Es como que, bueno, no quiero regresar más allá y pido asilo. Algo así. Entiendo. Alejandro, Solicito no, bueno, asilo. no, con esto yo quiero agradecerte de nuevo que estés por aquí. Estamos ya terminando el tiempo. Un último mensaje, si lo quieres dar a la comunidad y despedirnos y, bueno, ¿Cómo esperar no? contar contigo para otra oportunidad, amigo. Así es, de verdad, muchísimas gracias, Héctor, por esta invitación. A las personas que tengan alguna pregunta, las pueden escribir acá en la caja de comentarios. Héctor y yo vamos a estar respondiendo, y también visiten nuestra página web, como ven allí, es www.mevoyacanadá.net. Allí tienen este tema mucho más, con mucha más información, otros tipos de visas que tiene Canadá, y me pueden escribir también por Instagram, por correo, por WhatsApp, y estamos a la orden. Gracias y nos vemos pronto. Gracias, gracias a ti, amigo. Ya saben todos, escriban aquí en los comentarios.